Ok, buenas tardes, saludos a todos. Vamos a dar esta clase de correspondiente al 20% del primer corte. Básicamente para repetir o repasar o aclarar las dudas que se presentan con respecto a los métodos de resolución de vectores con un problema particular, ¿no? O sea, yo hice un problema aquí. El problema está resuelto por el método de la ecuación general de análisis vectorial y por el método de proyecciones. Vamos a ver si nos da tiempo para hacerlo por el método gráfico. Yo sé que ese método es el que les está dando un poquito que hacer. Ok. Primeramente, el problema en cuestión, me avisan si no se ve. El problema es básicamente un conjunto de 4 vectores. Son 4 vectores coplanarios, se encuentran en el plano. Y los datos que del problema son que el vector 1 es de 80 unidades. Cuando hablamos de 80 unidades es que puede ser cualquier cosa, ¿no? Pueden ser 80 metros, 80 kilómetros, 80 centímetros, cualquier cosa. Entonces yo coloco 80 unidades para simplificar un poquito la situación. Entonces son 80 unidades hacia el este, 100 unidades noreste, 110 unidades norte 60 grados oeste y 160 unidades sur 70 grados oeste. Como les dije ese día, lo ideal es primero hacer una representación gráfica de lo que te están diciendo, lo que les está enunciando el problema. Yo hice aquí la representación gráfica, la hice de una vez a escala, pero la primera representación que hace, normalmente no la hace a escala, la hace simplemente para visualizar qué es lo que está planteando el problema. Entonces, el problema dice que hay un vector 1, este que está aquí, que está 80 unidades este. En este caso, yo trabajé para acá, trabajé con una escala de 1 en 50, entonces medí aquí hasta el 8, entonces son mis 80 unidades. El vector 2, que serían 100 unidades noreste. Ya nosotros sabemos cuando dicen noreste, noroeste, sureste, sureste, estamos hablando de 45 grados, o sea, la mitad la mitad del cuadrante. Entonces, entre el este y el norte, a 45 grados está B2 y mide 100 unidades. Con mi escalímetro, mido aquí hasta el 10, perfecto, 100 unidades. Luego dice 110 unidades norte, 60 grados oeste. Norte, 60 grados oeste. ¿Ok? Aquí tenemos norte, 60 grados oeste. Y medimos nuestros 110 unidades. Y el último dice 160 unidades sur 70 grados oeste. Entonces, sur 70 grados oeste. Fíjense que lo que les dije en los encuentros pasados, que uno normalmente hace las representaciones en una hoja blanca, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no pase esto. Aquí, los 160 no me caben. Se me salen de la hoja. Entonces, perfecto, ya tengo que cuadrar. Aquí no es, porque la primera representación no necesariamente tiene que ser a escala, pero si se hace a escala, uno tiene que ver si lo que está haciendo cuadra en el papel. No cuadró, ok, entonces, ¿hacia dónde tenemos que correrlo? ¿Cuál es el espacio que nos da el papel? ¿Dónde queda más espacio en blanco? Bueno, entonces hacia allá corremos nuestro eje de coordenadas, nuestro centro de eje de coordenadas. Por eso es que les recomiendo que lo hagan primero en una hoja blanca, inclusive a mano alzada. Lo pueden hacer a mano alzada. Ok. ¿Para qué? Para poder ubicar el centro del eje coordenado y que no hayan sorpresas al momento de desarrollar el problema. Ok. Entonces, ¿qué es lo que hacemos primero? Si la primera parte que vamos a hacer es desarrollarlo con la ecuación general del análisis vectorial. ¿Qué necesitamos nosotros para hacerlo de esa forma? Necesitamos los phi sub x. Perfecto. Entonces, phi sub x1, que sería el phi sub x del primer vector, si nos dicen que está
en el eje X, porque nos dice que es en el este está sobre el eje X positivo, quiere decir que el phi sub X vale 0 grados. No tenemos otra cosa. Noreste, ya estamos hablando de 45 grados. Perfecto, ya tenemos los 45 grados. Estamos hablando de los phi sub X. ¿Ok? Norte 60 grados oeste, norte 60 grados oeste. ¿Qué pasa con el phi sub X? Que el phi sub X nosotros habíamos dicho que era todo esto que está aquí. Entonces estamos hablando de 90 más 60, que serían 150 grados. 150 grados para el phi sub X3. Y el phi sub X4 son 70 grados sur-oeste. Ah, perfecto. Entonces quiere decir que lo que hay aquí son 20 grados. Entonces, nuestro vector sería, nuestro phi sub X sería 180 más 20, que serían 200 grados. Ya al nosotros tener los phi sub X, planteamos nuestra ecuación. Los b sub X van a ser iguales a ¿qué? Al módulo del vector multiplicado por el coseno del phi sub X que le corresponde a ese vector. B sub 1 por coseno de phi sub X1, B sub 2 coseno de phi sub X2, B sub 3, Sustituimos. B sub 1 vale 80, coseno de 0 grados. ¿Por qué? Porque dijimos que ese era el vector que estaba sobre el eje de las X, completamente hacia el este. Fíjense que aquí estamos hablando de las dos formas, ¿no? Como si estuvieras trabajando con fuerzas o estuvieras trabajando con vectores. ¿Okay? Entonces estamos hablando del eje X, estamos hablando de los puntos cardinales. ¿Por qué? Porque esos son los casos que tienen ustedes planteados en la actividad. Entonces, 80 coseno de 0, 100 coseno de 45, 110 coseno de 150, que es el ángulo de phi sub 3, 160 coseno de 200, que es el ángulo de phi sub 4. Luego planteamos los b sub y. ¿Quiénes son los b sub y? Los módulos de los vectores multiplicados por el seno del ángulo, el seno del phi sub X. Perfecto. Entonces b sub 1, seno de phi sub X1, b sub 2, Acuérdense que cuando estamos trabajando con ecuaciones generales del análisis vectorial, planteamos la ecuación b sub x con los cosenos, b sub y con los senos. Ojo, cuando estamos hablando de la ecuación general del análisis vectorial e inclusive estamos trabajando con los phi sub x. ¿Quién es phi sub x? Phi sub x es el vector que forma, el ángulo que forma el vector con el eje x positivo medido en el sentido contrario a las agujas del reloj. Entonces hay que decirlo varias veces así para que se les acuerde, para que no se les olvide. Cuando nosotros desarrollamos, hacemos nuestros cálculos, nos da que B sub X vale 94.9 unidades y B sub Y 70.987 unidades. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos sacar el módulo del vector. El módulo del vector sería la raíz cuadrada del cuadrado de esos valores. Nos da que el vector resultante mide 118.6 unidades. Y el ángulo que forma con el eje X, la tangente del ángulo va a ser igual a los B sub Y sobre los B sub X. B sub Y son 70.987, B sub X es menos 94.9. Si quieren en estos casos redondear, fíjense una cosa que les quería hacer mención. Eviten trabajar con un solo decimal. Es como cuando por ahí están haciendo problemas, 9.8. Señores, o es 9.806 o es 9.81. No es 9.8. ¿Okay? Entonces, ya a estas alturas nosotros tenemos que dejar de usar un decimal. Tenemos que usar mínimo 2 decimales. Cuando entren en termodinámica van a tener que usar 3 o 4 decimales para llegar a valores certeros. Ahorita, 2 decimales como mínimo. 3 decimales, perfecto. Cuando tenemos un solo decimal, es porque ya de ahí para allá no hay nada. De ahí para allá sigue un 0. ¿Okay? Entonces, aquí, en este caso,
nosotros podemos redondear. El 94.9 lo redondeamos a 95 y el 70.987 lo podemos redondear a 71. ¿Okay? En muchos casos no es recomendable. Aquí se puede hacer. Fíjense, como dato, este problema que estoy planteando aquí está resuelto en este libro. Si lo ven en el libro, como les dije ese día, en el libro es este pedacito de aquí. Esto es la resolución del problema por el método gráfico. Fíjense que, plum, 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 ya, listo, acabamos con eso. Que esa es una particularidad de Shaun. Entonces lo pueden buscar, el libro ese está en internet, pueden bajarlo completo y ver ese problema. Lo quise hacer así para que lo tuvieran como referencia. ¿Ok? Entonces, cuando sacamos nuestro ángulo, nos da que el ángulo es menos 36.37. ¿Qué quiere decir eso? El menos que quiere decir que lo está midiendo en el sentido horario. ¿Por qué? Porque el phi sub x se mide en el sentido antihorario. Si me dicen que el ángulo es positivo, quiere decir que lo estoy midiendo en el sentido horario. Y estos dos signos me dicen en qué cuadrante se encuentra el vector. Se encuentra positivo para las y, negativo para las x. Quiere decir que nuestro vector está en este cuadrante, en el menos más. Ya sabemos que está aquí. El ángulo que nos está dando el resultado es menos 36.37. Medido desde aquí, menos 36.37. Quiere decir que el phi sub x va a ser 180 menos 36.37. 180 menos 36.37 me da el ángulo que forma el vector resultante con el eje X positivo, que es la forma de representar el vector. Nosotros decimos el módulo son 118.6 unidades y el ángulo phi sub x es 143.226. Estamos exagerando un poquito con el nivel de decimales con los ángulos, pero bueno, ese fue nuestro resultado. ¿Ok? Entonces, esto es el método utilizando las ecuaciones generales del análisis vectorial. ¿Cómo lo hacemos por el método de proyecciones? Fíjense. Supongamos que ustedes hicieron la representación esquemática, ¿verdad? De los vectores. ¿Cómo lo hacemos por proyecciones? Por proyecciones tenemos que indicar qué es para nosotros positivo y qué es negativo. Por eso es que yo coloco aquí sumatoria de vectores en el eje X, considerando este sentido como positivo. Sumatoria de vectores en el eje Y, considerando este sentido como negativo, como positivo. Yo tengo que indicar eso. ¿Okay? Entonces, ¿qué quiere decir? Que los B sub X son iguales a ¿qué? B sub 1. B sub 1 está completamente sobre el eje X. Entonces, B sub 1 es B sub 1. No hay para dónde correr. B sub 2. Es como si dijera B sub 1 por el coseno del ángulo. Como el ángulo es 0 grados, es B sub 1, entonces B sub 1 se queda así. B sub 2. La proyección de este vector sobre el eje X sería B sub 2 le pasa por encima a los 45 grados, quiere decir que es B sub 2 por coseno de 45. Positivo porque está apuntando hacia la derecha. Perfecto. B sub 3, que es este que está aquí. Si yo proyecto el B sub 3 hacia el eje de las X, me está apuntando hacia el lado negativo. Menos B sub 3. ¿Por quién? Por el seno de este ángulo, porque no le pasa por encima al ángulo, sino que le pasa por encima al complemento. Y como el complemento son 30 grados, diríamos coseno de 30, que es lo mismo decir seno de 60. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Seno de este ángulo me da la proyección. Por eso es que es muy, muy importante no encajonarse en decir, no, cuando es X es coseno y cuando es Y es seno. No. Depende de dónde está el ángulo conocido. ¿Okay? Si el ángulo que ustedes conocen está entre el vector y el eje de las Y y vas a proyectar hacia el eje de las X, no puedes proyectar con el coseno. Entonces yo proyecto con el seno de 60.
Luego tengo aquí que el ángulo que conozco, que son los datos que me dio el problema, es 70 grados que forma el vector con el eje Y negativo. Si yo proyecto supongamos que este vector llegó hasta aquí, ¿no? Que ya sabemos que es más largo, pero si nosotros proyectamos este vector hacia mi eje X, me queda mirando hacia acá. Negativo. El módulo del vector y lo multiplico por ¿quién? Por el seno de 70 grados. ¿Por qué? Porque no le estoy pasando por encima, vamos a decir así. Entonces, es el seno de este ángulo que está aquí, que sería igual a que dijeras coseno de 20. Entonces, ustedes busquen la calculadora, seno de 70, ¿cuánto es? Coseno de 20, ¿cuánto es? El mismo resultado. Entonces, lo proyectamos hacia acá y nos da el otro vector. Si lo hacemos hacia el eje Y, proyectamos B sub 1 es 0. ¿Por qué? Porque B sub 1 por el seno de 0 es 0. ¿Okay? Entonces B sub 1 colocamos 0. Es como si dijera, ok, B sub 1 hacia el eje Y. No hay proyección hacia el eje Y. Entonces es un punto, no existe. B sub 2. Proyectamos nuestro vector hacia el eje Y. Positivo. Seno de 45 grados. Tenemos el segundo vector. B sub 3. Proyectamos el vector hacia el eje Y. Positivo. Positivo. Coseno de 60. ¿Por qué? Porque le estoy pasando por encima al ángulo conocido. Le paso por encima, al proyectarlo, si le paso por encima a mi ángulo conocido, coseno. El B sub 4 lo proyecto hacia el eje Y. Le paso por encima al ángulo conocido, que son los 70 grados. Al proyectarlo, está apuntando hacia abajo y yo dije que hacia arriba era positivo, quiere decir que hacia abajo es negativo. B sub 4 por el coseno de 70. Si ustedes resuelven esto que está aquí, les da exactamente igual a esto que está aquí arriba. Le da igualito. Entonces, estos son dos de los métodos más usados. ¿Por qué? Porque son métodos rápidos. Este a mí me gusta porque no tiene uno que estar pendiente de el ángulo al momento de proyectar. ¿Qué pasa? Que cuando estemos trabajando en la parte de equilibrio de fuerzas, en la parte de diagramas de cuerpo libre, en el diagrama, ustedes tienen que hacer el diagrama, supongamos que esto es un diagrama de cuerpo libre. ¿Para qué sirve el diagrama de cuerpo libre? Para generar las ecuaciones. Entonces, esa es la diferencia, que esta ecuación viene sola. Yo digo, pues, 1 coseno, esa me la sé de memoria. Pero estas ecuaciones se generan a partir de un diagrama de cuerpo libre. Entonces, yo sé que estas, como ecuaciones generales del análisis vectorial, siempre son así. ¿Qué tengo que tener en cuenta? El phi sub x. ¿Cuál es el phi sub x? ¿Cuál es el ángulo que forma el vector con el eje X positivo medido en el sentido contrario a las agujas del reloj? Al tener eso definido, lo sustituyo aquí y listo. Lo hago por proyecciones. Tengo que tener pendiente hacia dónde apunta mi vector. ¿Por qué? Porque eso me va a determinar el signo que voy a colocar yo en la ecuación. ¿Qué quiere decir esto? Que estas ecuaciones se generan a partir del análisis que se le hace al diagrama de cuerpo libre. Entonces son dos cosas diferentes, pero iguales. Una contradicción, pero los resultados son exactamente iguales. Entonces, ¿para qué se utilizan estos dos métodos? Bueno, toda la parte de aplicaciones a nivel vectorial, pero la de proyecciones la van a utilizar ustedes muchísimo. Muchísimo cuando vean, no sé, en física 2, cuando vean estática. En estática es el pan nuestro de cada día. Aquí en física 1, cuando entremos en la parte de rozamiento, análisis de fuerzas concurrentes, equilibrio de fuerzas concurrentes, ahí se utiliza más que todo
el diagrama de cuerpo libre. ¿Por qué? Porque es obligatorio hacer el diagrama de cuerpo libre para generar las ecuaciones con las que vas a trabajar. No puede salir eso así por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, fíjense que esto no es nada complicado, no es una cosa del otro mundo. Lo que hay que tener cuidado, hay que trabajar con mucho cuidado, porque un signo malo les desbarata el problema. Y tengan cuidado, porque no es que el procedimiento está mal, el procedimiento está bueno, pero el resultado está malo. ¿Me podés explicar algo? ¿Cómo si el procedimiento está bueno, el resultado está malo? No funciona, ¿verdad? Porque cuando ustedes mandan a arreglar un carro, el carro no prende. El mecánico arregla y el carro no prende. Y él te dice, me tenéis que pagar por el procedimiento, porque el procedimiento está bien. Ah, pero el carro no prende. Igual pasa aquí. No, el procedimiento está bien, pero el resultado está malo. Entonces hay algo malo en el procedimiento. Un cambio en un signo es un error en el procedimiento. Por lo tanto, el problema está malo. ¿Ok? Ojo con eso. Ok. Profesor, disculpe, ¿podría repetir por qué o cómo identificar cuando es el coseno o el seno? Ok. Cuando tenemos que utilizar Fíjense, eso viene también de lo mismo de Pitágoras. Ustedes tenían el triángulo, que es, si tienen conocido este ángulo, el coseno del ángulo a que es igual, cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Qué quiere decir esto? Que el cateto adyacente, este que está aquí, es la proyección de la hipotenusa sobre ese cateto. Cateto a la hipotenusa va a ser igual al cateto adyacente sobre el coseno del ángulo. Quiere decir que el cateto va a ser igual a la hipotenusa por el coseno del ángulo. ¿Dónde está? Ya va. El cateto adyacente, que es lo que tú estás buscando como proyección, que es este pedacito de aquí, es igual a la hipotenusa por el coseno del ángulo. A ver si lo ves así. O sea, un poquito de Pitágoras. Claro, Pitágoras era la raíz cuadrada, pero el complemento. Tienes un triángulo rectángulo donde este es el ángulo conocido y quiero saber cuál es el valor de este cateto. Porque este cateto es la proyección y este es el vector. Este es tu vector. Y este es el eje X y este es el eje Y. ¿Cómo lo explico yo? Para que se vea un poquito simpático, vamos a decir así. Cuando el vector le pasa por encima al ángulo conocido es coseno. Si no le pasa por encima al ángulo conocido, es el seno. Cuando yo le paso por encima al ángulo conocido, es el coseno. Si yo aquí le paso por encima al ángulo conocido, es el coseno. Así sea para el eje Y. Es el coseno de este ángulo para proyectar aquí. ¿No? Por eso es que le digo, necesitan el diagrama de cuerpo libre para generar las ecuaciones con las que van a resolver el problema. Yo tomo muy en cuenta eso, ¿no? O sea, no es que, salieron por obra y gracia del Espíritu Santo. Diagrama de cuerpo libre, ¿dónde está? Si no hay diagrama de cuerpo libre, esto no vale. ¿Okay? ¿Por qué? Porque esto es un resultado de esto. Esta no, pero esta sí. Esa es una sutil diferencia, que no es muy sutil, pero es una diferencia. ¿Sí? María, ¿entendimos? Parece que se quedó dormida. Ok. Entonces, ¿estamos claros aquí? No hay ningún misterio. Esto yo tan pronto pueda, trato de colocarlo hoy en la noche, a más tardar mañana por la mañana. Lo coloco en el Telegram. Lo pueden ver las veces que ustedes quieran. Pero no creo que sea muy necesario porque está bastante claro. Entonces, en el tiempo que queda, vamos a ver si logramos plantear el método gráfico.
Entonces, en el método gráfico, ¿qué nos dice? Tenemos que tener, fíjense, si no tienen dos escuadras, pueden trabajar con una regla y una escuadra. Que deberían tener dos escuadras, ¿no? Pero bueno, a veces hay sorpresas. Entonces, ¿qué nos dice el problema? Que el primer vector está a 45 grados. Agarramos nuestro poderoso transportador y marcamos los 45 grados. Aquí no veo nada, pero está más o menos aquí. Se sugiere trazar la línea de acción del vector. Yo trazo la línea de acción del vector. Claro, procurando que se vea. Después de tener la línea de acción del vector, es cuando voy a trasladar el módulo, que me dice que son 80 unidades. Entonces yo dije que iba a trabajar con, se me perdió, con 1 en 50 aquí, que sería 1 en 5, ¿no? Pero con la escala de 1 en 50, y marco los 8 del vector. Recuerden que el escalímetro es para tomar medidas, no es para trazar rayas. Tengo aquí mi vector. Entonces, ¿para qué necesito yo mis dos escuadras? Porque yo tengo que trasladar paralelamente los ejes de coordenadas para hacer un eje de coordenadas auxiliar en el punto donde murió el vector. ¿Qué hago? Si lo que tengo es una regla y una escuadra, entonces, perfecto. Y traslado paralelamente mi eje de coordenadas. Y luego, este que está aquí, lo puedes trasladar así también. ¿Qué sucede con este método? Que si ustedes tienen un error en la perpendicularidad que colocaron en el primer eje de coordenadas, ese error lo van a trasladar a los otros ejes de coordenadas. Y está bien. ¿Por qué? Porque si este eje no está totalmente horizontal, esa diferencia se la vas a trasladar a todos. Entonces es como si hubiese rotado tu eje de coordenadas. Y es por eso que si está bien, perfecto, estás trasladándolo bien. Si está mal, lo estás trasladando mal. Pero los resultados van a ser los mismos. Ya nos estamos quedando sin tiempo, pero bueno. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Aquí colocamos nuestro transportador y medimos los 60 grados, norte 60 grados oeste. Ojo, estamos mal. Empezamos mal. Y nadie dice nada. El primer vector es 80 unidades hacia el este. Entonces son 80 unidades hacia el este. Aquí está mi primer vector. Este es B1. Aquí es donde yo tengo que colocar mi transportador
y medir los 45 grados. ¿Dónde están los 45 aquí? 45 grados, o menos aquí. Trazar mi línea de acción para luego medir el segundo vector, que es el de 100. ¿Ok? El tercer vector me dice que son 60 grados norte, 60 grados oeste. Estábamos hablando de 150 grados. Trasladamos nuestro eje de coordenadas y medimos, ok, ya se supone que ya nosotros llevamos esto paralelamente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces medimos los 150 grados aquí. Está 150 aquí. Ahí. 150. Trazan su vector, su línea de acción del vector y miden el vector, que son 110 unidades. Aquí. Nuestro último vector dice que son 20 grados. Entonces aquí igual trasladamos nuestro eje de coordenadas, colocamos nuestro eje de coordenadas auxiliar y trazamos los 20 grados de lo que dice ahí. Estamos haciendo así a ver si nos da tiempo de tener el resultado. ¿Quedan qué? 5 minutos. Vamos a ver. Trazamos nuestra línea de acción. Medimos nuestro vector que mide 160. Serían 16. $15, 16. Entonces, ¿cuál es el vector resultante? El vector resultante está desde el origen del primer vector, este es el V sub 2, V sub 3 y V sub 4, hasta donde culmina el último vector. ¿Sí? Lo medimos y nos está dando 110 puntos y algo. ¿Sí? El resultado nuestro fue 118. 118 fue, ¿no? Sí. Este error es inaceptable. O sea, si pues, gráficamente nos da 110, 112 y el resultado son 118, hay un error en el traslado de los vectores, hay un error en el traslado de los ejes de coordenadas. Lo mismo que el ángulo, ¿no? El ángulo aquí nos está dando 150 grados. Y el ángulo es 143.22. Bueno, no está tan lejos. Pero son 7 grados de diferencia, 6 grados de pico.
Pero fíjense que haciéndolo así rápido y sin el menor cuidado, los resultados no están tan distantes. Entonces, por eso es que los resultados con el método gráfico, el método analítico, cualquiera sea su forma, tienen que ser iguales. ¿Qué pasa con el método gráfico? Que no vas a extenderte en los decimales porque el transportador no te los da. El escalímetro tampoco te da 3 decimales. Entonces, vamos a ser sinceros, vamos a decir así. Pero, ¿cuál es el truco del método gráfico? El traslado paralelo de los ejes de coordenadas. Trabajar con un buen escalímetro y unas buenas escuadras. Y un buen transportador. Este transportador es medio frijolillito, pero bueno, es lo que tenía aquí a la mano. Eso es el todo del método gráfico. Fíjense que los 3 métodos son sencillos. ¿Qué pasa con el análisis vectorial? Tenemos que analizar para poder generar las ecuaciones, para poder entender qué significa lo que estamos haciendo. Eso es todo. Aplicaciones, bueno, más adelante vamos a hablar un poquito de aplicaciones porque ya el tiempo ya está acabando. Pero no sé si ustedes han visto cuando llevan los barcos por el canal que llevan unos remolcadores. Esos remolcadores son vectores. Vectores que se están aplicando a una fuerza para canalizarla por donde yo quiero que vaya, por decirlo de alguna forma. Entonces, vectores tienen muchísima aplicación y a medida que ustedes vayan avanzando en la, perdón, en la carrera se van a dar cuenta que ingeniería es prácticamente puro vector. Exagerando un poquito, pero es necesario que ustedes dominen la parte vectorial. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Tengo una duda con respecto a cuando estaba trazando la línea de acción del V4, del vector 4, que dice que son 20 grados, puso el transportador mirando como a esa dirección de sur-oeste. Los 20 fue porque era porque más estamos fácil. hablando de 70 grados aquí, te faltan 20 grados. Porque el dato que te da es sur 70 grados oeste. Sur 70 grados oeste. ¿Cuánto falta para llegar al eje X? 20 grados. Entonces trabajé. Okay. Aquí fueron 20 grados. De todas maneras, puedes trabajar con 70 grados también, ¿no? No hay ningún problema.